El aire en el salón, The Cattleman's Rest, era una mezcla densa y familiar. Una pátina de olores que se adhería a la ropa y a la memoria. Ellie Wyatt podía distinguir cada capa como un rastreador distingue las huellas en el polvo. Estaba el aroma agrio de la cerveza derramada sobre el aserrín, que nunca se barría con la suficiente frecuencia. El humo dulzón y penetrante de los puros baratos que fumaba el banquero, el señor Gable, en su rincón preferido. Y, por debajo de todo, el olor a sudor rancio, a cuero de silla de montar y a la lana húmeda de los abrigos de los vaqueros que habían cabalgado bajo la llovizna de la mañana. Ellie estaba de pie junto a la barra, no bebiendo, sino esperando a la gente de la compañía de piensos, y su postura era un estudio de contención. Había aprendido a ocupar el menor espacio posible en lugares como aquel, a fundirse con las paredes de madera sin pulir, a ser una presencia funcional, como una silla o una escupidera, y no un hombre con pensamientos propios. Observaba el reflejo distorsionado de la sala en el espejo manchado que había detrás del mostrador. Hombres cuyas vidas se medían en cabezas de ganado, en acres de tierra, en el peso de sus nombres. Nathaniel Croft estaba allí, por supuesto, con Gable. Su chaqueta de lana de corte oriental destacaba como un cuervo entre gorriones, y sus botas, pulidas hasta brillar como el cristal oscuro de una botella, no llevaban ni una mota del barro que cubría las de todos los demás. Croft hablaba en voz baja, pero su risa tenía un filo que cortaba el murmullo general. Una nota de propiedad, como si no solo fuera dueño de sus palabras, sino también del aire en el que flotaban. Ellie sintió la vibración de las botas de Croft en el suelo de tablas, un ritmo seguro y arrogante. Cada gesto del hombre era una declaración de su lugar en el mundo. Ellie, por el contrario, se mantenía quieto, con una mano apoyada en el borde de la barra, sus nudillos callosos rozando la madera pegajosa. El peso del mapa doblado en el bolsillo interior de su chaqueta era un recordatorio constante, un secreto de lino encerado y tinta que era a la vez su única arma y su mayor vulnerabilidad. Era la prueba de la confianza de Clara Hayes, y algo más, algo que ella ni siquiera sospechaba. Era un poder de papel, silencioso y frágil en un mundo de voces altas y acero. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió, dejando entrar una franja de luz diurna gris y polvorienta, y con ella, a Clara. Croft dejó de reír al instante, y una quietud expectante, depredadora, se apoderó de su rostro mientras la observaba cruzar el umbral. La entrada de Clara Hayes en el The Cattleman's Rest provocó una sutil alteración en el ecosistema del salón, como una piedra arrojada a un estanque estancado. El pianista, un hombre de dedos huesudos y ojos cansados, vaciló en mitad de una melodía, dejando una nota suspendida en el aire cargado. Las conversaciones en las mesas no cesaron del todo, pero bajaron de volumen, convirtiéndose en un murmullo conspirador. Ellie sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Verla allí, en aquel espacio exclusivamente masculino y rudo, era como ver un petirrojo en una jaula de lobos. No vestía para impresionar, sino por necesidad. Su vestido de lana gris estaba remendado con esmero en el codo, y el cuello de encaje, aunque impecablemente blanco, estaba ligeramente deshilachado. Era la dignidad de la pobreza inminente, una dignidad que, a los ojos de hombres como Croft, era una provocación. Ella avanzó con la cabeza alta hacia la barra, con la intención de recoger un paquete que le había dejado el conductor de la diligencia, un pequeño recado que la obligaba a exponerse a las miradas de toda la ciudad. Ellie se mantuvo inmóvil, consciente de que cualquier movimiento por su parte, cualquier gesto de reconocimiento, sería malinterpretado, magnificado y convertido en chisme antes de que ella hubiera vuelto a salir a la calle. Nathaniel Croft, sin embargo, vio su oportunidad. Se apartó de la barra con una fluidez estudiada, su sonrisa una máscara de cortesía que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Se interpuso en el camino de Clara, obligándola a detenerse. Su voz, cuando habló, era lo suficientemente alta como para que todos en el salón pudieran oírla, pero mantenía un tono de falsa preocupación. «Señorita Hayes, qué sorpresa verla en un lugar como este», dijo, haciendo una pausa para que el peso de la implicación se asentara. «Aunque supongo que una mujer en su delicada situación debe buscar ayuda donde pueda». El silencio se hizo casi total. El pianista retiró las manos del teclado. Las miradas de los hombres, antes curiosas, se volvieron penetrantes, cargadas de juicio. Croft prosiguió, clavando la estocada final, no en Clara, sino a través de ella, directamente en Ellie. «He oído que su capataz,
el señor Wyatt, le ha estado ofreciendo un consuelo muy particular. Tenga cuidado. A veces, la ayuda de un hombre así tiene un precio más alto que el dinero. La insinuación era veneno puro, administrado con la precisión de un cirujano. No había acusación, solo una semilla de escándalo plantada en el terreno fértil de la opinión pública. Ellie sintió un ardor en el estómago, una rabia fría y paralizante. Estaba anclado al suelo, atrapado en su papel de mano de obra, mientras la reputación de la mujer que respetaba en silencio era desollada viva ante una audiencia de jueces improvisados. La humillación no fue un grito, sino un susurro que resonó como un disparo en la quietud de la sala. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase social, el escándalo y decisiones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su inolvidable final. El silencio que siguió a las palabras de Croft fue más denso y pesado que el humo de tabaco que flotaba bajo las vigas del techo. Era un silencio acusador, un vacío que la sala se apresuró a llenar con sus propios prejuicios. Ellie observó, desde su inmovilidad forzada, cómo las miradas se desviaban de él para clavarse en Clara, no con hostilidad abierta, sino con algo peor, una mezcla de lástima condescendiente y curiosidad morbosa. En sus ojos, ella ya no era la heredera de uno de los ranchos fundadores del condado de Dawson, sino una mujer desesperada, quizás imprudente, que había traspasado los invisibles pero férreos límites de la decencia. El rostro de Clara palideció, pero solo por un instante. Ellie vio el sutil endurecimiento de su mandíbula, la forma en que su espalda se enderezó aún más, como si estuviera preparándose para recibir un golpe físico. No miró a Croft, no miró a Ellie. Sus ojos se fijaron en un punto indeterminado de la pared polvorienta que había detrás de la barra, creando una frágil barrera de dignidad a su alrededor. Quería dar un paso adelante, decir algo, cualquier cosa que desviara la atención, que rompiera el hechizo venenoso que Croft había tejido. Pero sabía, con la certeza amarga de años de experiencia, que su intervención solo confirmaría la calumnia. Un capataz defendiendo el honor de su patrona de una manera tan personal solo podía significar una cosa en la mente de aquella gente. Sería la prueba que Croft necesitaba. Así que se quedó quieto, sintiendo el calor de la vergüenza ajena en su propio rostro, un calor que luchaba contra la furia helada que se acumulaba en su pecho. El mapa en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Dentro de sus pliegues, junto al dibujo de los pozos de agua, yacía la escritura de cesión de la hipoteca, un documento que le otorgaba un poder inmenso sobre el destino del rancho Hayes y, por extensión, sobre el de Clara. Era una verdad legal, sellada y registrada. Pero en aquel momento, en aquella sala, esa verdad de papel no valía nada. La verdad, aquí y ahora, era la historia que Croft acababa de contar. Una historia de ambición y debilidad que era mucho más fácil de creer. Finalmente, Clara se movió. Se dirigió al camarero con una voz clara y firme, aunque un poco más aguda de lo normal. «Mi paquete, por favor». El hombre, avergonzado, se lo entregó a toda prisa. Ella lo tomó, se giró y caminó hacia la salida sin dirigir una sola mirada a nadie. El sonido de sus botas sobre las tablas de madera fue el único ruido en todo el salón, cada paso un eco de su humillación pública y solitaria. La puerta se cerró tras ella, y solo entonces el murmullo regresó, más fuerte y voraz que antes. Una vez que la puerta se cerró tras Clara, el ambiente del The Cattleman's Rest se transformó. La tensión se disipó, reemplazada por una energía más suelta y cruel. Era la excitación colectiva de haber presenciado un drama, la satisfacción de ver a los poderosos, o a los que antes lo eran, arrastrados por el fango. El pianista reanudó su melodía con un brío renovado, como si quisiera proporcionar una banda sonora al chismorreo que ahora florecía en cada rincón. Ellie sintió el cambio como una bajada de la temperatura. Ya no era invisible. Ahora era el centro de una atención que no deseaba, una curiosidad que lo desnudaba y lo juzgaba. Sentía las miradas de reojo, los susurros apenas disimulados. Vio a un par de vaqueros del rancho vecino sonreír con complicidad y a otro negar con la cabeza con una expresión de falso pesar. Lo estaban midiendo. No por la rectitud de sus cercas o la salud del ganado a su cargo, sino por la audacia de la ambición que Croft le había atribuido. Se había convertido en una caricatura, el advenedizo, el depredador social que usa la amabilidad como una ganzúa para forzar la cerradura de la fortuna ajena. Ellie se dirigió a la gente de piensos, que había estado observando todo desde el otro extremo de la barra, con una expresión incómoda. Cerraron su trato con pocas palabras,
sus voces tensas y puramente funcionales. El hombre evitaba su mirada, ansioso por terminar y marcharse. Mientras firmaba el recibo con una mano firme, a pesar del temblor que sentía en su interior, Ellie vio a Croft y al banquero Gable en el espejo. Croft había vuelto a su sitio junto al banquero, quien le había puesto una mano en el hombro en un gesto de aprobación. Gable levantó su vaso de whisky en un brindis silencioso. No era una celebración ruidosa, sino un acuerdo sellado, la confirmación de una estrategia ejecutada con éxito. El ataque a Clara no había sido un impulso, sino una jugada calculada en una partida mucho más grande. La hipoteca, el agua, la tierra. La reputación de Clara era simplemente un peón que habían decidido sacrificar para acorralar a la reina. Y él, Ellie, había sido convertido en el arma, su lealtad y su afecto silencioso retorcidos hasta parecer la más vil de las traiciones. Terminó su negocio, dobló su copia del recibo y la guardó en el bolsillo. Se movió con una calma deliberada que le costó cada gramo de su autocontrol. Sabía que esperaban una reacción, una negación airada, una amenaza, una pelea. Darles eso sería caer en su trampa. Así que, en su lugar, les ofreció la superficie tranquila de un hombre que no tenía nada que ocultar, mientras por dentro, el veneno de la injusticia comenzaba a hacer su lento y corrosivo trabajo. Al salir del salón, la luz del día de Montana lo golpeó con una claridad brutal, casi dolorosa después de la penumbra del interior. El polvo de la calle principal de Glendive, levantado por una carreta que pasaba, se arremolinaba en el aire, cubriéndolo todo con una fina capa de gris. El mundo exterior parecía indiferente, ajeno al drama que acababa de desarrollarse entre aquellas paredes de madera. Pero para Ellie, todo había cambiado. El espacio entre los edificios parecía más ancho. La distancia hasta el final de la calle, donde el camino se convertía en la ruta hacia el rancho Hayes, se antojaba infinita. Vio la figura de Clara a lo lejos, caminando con paso firme y rápido, sin mirar atrás. Era una silueta solitaria contra el vasto y desolado paisaje, la encarnación de la vulnerabilidad que Croft había explotado tan cruelmente. El escándalo ya no era una insinuación susurrada en una habitación llena de humo. Ahora era una cosa viva, suelta por las calles del pueblo, que crecería y se deformaría con cada persona que la repitiera. Se convertiría en un hecho, no porque fuera verdad, sino porque era una historia mucho más interesante que la aburrida realidad de la lucha y la deuda. Ellie metió una mano en el bolsillo de su chaqueta, sus dedos rozando los bordes del mapa de lino. El documento que guardaba en su interior, la escritura de cesión, era un hecho legal, un poder tangible. Con esa hoja de papel, podía destruir el arma principal de Croft. Podía liberar a Clara de la soga financiera que el banquero le había echado al cuello. Podía anular la deuda. Pero, ¿qué pasaría después? Presentar ese documento ahora, en el fragor del escándalo, no sería visto como un acto de protección. Sería la prueba definitiva de su culpabilidad. Lo acusarían de haberla engañado, de haberla manipulado para hacerse con el control de su propiedad a través de una artimaña legal. La verdad, desvelada en el momento equivocado, se convertiría en la mayor de las mentiras. Se dio cuenta, con una claridad heladora, de que el poder del papel de Croft, el poder de la hipoteca, del chisme, de la opinión pública, era inmediato y ruidoso, mientras que el suyo, el poder de un título legal, era silencioso, lento y requería el contexto adecuado para ser comprendido. Proteger a Clara ya no era una cuestión de frustrar una ejecución hipotecaria. Ahora se trataba de salvarla de la ruina social. Y mientras observaba su figura desaparecer en la distancia, una idea terrible y necesaria comenzó a tomar forma en su mente. Para combatir una mentira pública sobre una relación ilícita, tal vez la única defensa era forjar una verdad pública, una unión contractual que, aunque falsa en su propósito, pudiera protegerlos a ambos bajo el único escudo que la sociedad respetaba. El recuerdo no era una imagen clara, sino una sensación grabada en los huesos. El frío. Un frío que se filtraba a través de una manta del ejército raída, que se adhería a la piel como una segunda piel helada y que enseñaba la primera y más duradera lección de su vida. El silencio era calor, el anonimato era supervivencia. Ellie Wyatt había llegado a la edad adulta en los márgenes del mundo, primero como un huérfano que trabajaba por su sustento en granjas de Missouri, y luego como explorador para el ejército en los territorios inexplorados. Allí aprendió que el hombre que hablaba demasiado era el primero en atraer una bala o una helada mortal. Aprendió a leer el paisaje no por lo que mostraba, sino por lo que ocultaba.
El movimiento antinatural de la hierba, la quietud de los pájaros, el rastro casi invisible de una bota en la tierra húmeda. Aplicó esa misma lógica a los hombres. Observaba sus manos, no sus bocas. Escuchaba el tintineo de sus espuelas, el peso de sus pasos, el cambio en su respiración. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que le permitía anticipar el peligro, evitar conflictos y, sobre todo, pasar desapercibido. Cuando dejó el ejército, con una pequeña paga y un cansancio profundo del movimiento constante, buscó lo contrario de su vida anterior. No anhelaba la riqueza ni el poder, sino la permanencia. Quería un lugar donde sus acciones pudieran echar raíces, donde construir una cerca significara algo más que una barrera temporal contra lo desconocido. Glendive, con su promesa de tierra y ferrocarril, parecía ese lugar. Llegó sin nombre ni reputación, solo con un par de manos callosas y la disciplina del silencio. Estaba decidido a construir una vida, no con palabras, sino con la fiabilidad de su trabajo, creyendo que la competencia era un lenguaje universal, que incluso los hombres más ruidosos y poderosos tendrían que respetar. Era un plan simple, nacido de una vida de precariedad, un plan para convertirse en un hombre tan útil y sólido que nadie se molestara en mirar más allá de su función. Era el único camino que conocía para estar a salvo, sin comprender que en un pueblo pequeño, la fiabilidad de un hombre sin pedigrí podía ser vista no como una virtud, sino como una ambición oculta y peligrosa. Su primer trabajo en Glendive no fue en un rancho, sino detrás del mostrador del emporio de Henderson, un puesto que consiguió porque el señor Henderson valoraba a los hombres que no robaban el tabaco ni se bebían el whisky medicinal. Aquel emporio era el corazón palpitante del pueblo, un microcosmos donde Ellie aprendió la verdadera geografía del poder local. No estaba en los mapas ni en las escrituras, sino en las páginas del libro de contabilidad de Henderson. Vio cómo los rancheros establecidos compraban a crédito, sus deudas una mera formalidad, una extensión de su estatus. Vio a los pequeños granjeros y a los jornaleros pagar en efectivo, cada centavo contado, o suplicar una prórroga con la mirada baja. Aprendió que la respetabilidad no era una cuestión de carácter, sino de liquidez. Mientras pesaba sacos de harina y medía metros de percal, Ellie ahorraba. Cada dólar era una victoria silenciosa, una pequeña piedra colocada en los cimientos de su independencia. Vivía en una habitación alquilada encima de la herrería, un espacio que olía a carbón y a metal caliente, pero que era suyo. Con sus primeros ahorros, no compró ropa nueva ni una botella de whisky caro, sino una silla de montar de segunda mano de buena calidad, una herramienta que representaba la movilidad y la posibilidad. Su reputación creció de forma lenta y orgánica. Era el hombre que se quedaba hasta tarde para cuadrar las cuentas, el que se ofrecía a reparar un escalón roto en el porche sin que se lo pidieran, el que escuchaba los chismes del pueblo sin añadir una sola palabra propia. Se convirtió en una presencia fiable, casi invisible en su competencia. Fue el viejo señor Hayes quien finalmente le ofreció una salida del emporio. Había observado a Ellie durante meses, notando su atención al detalle y su falta de jactancia. Le ofreció un puesto como peón en su rancho, un salario modesto pero la promesa de un trabajo real bajo el cielo abierto. Ellie aceptó sin dudarlo, sintiendo que por fin estaba poniendo un pie en la tierra que quería que fuera su hogar. Dejó el libro de contabilidad de Henderson, pero se llevó consigo el conocimiento que contenía, la comprensión de que cada hombre, cada familia, estaba atado por hilos de deuda y obligación que eran mucho más fuertes que cualquier soga o alambre de espino. En el rancho Hayes, el trabajo de Ellie se convirtió en su única voz. Hablaba a través de cercas que se mantenían rectas contra el viento de las llanuras, a través de pozos que siempre daban agua limpia, a través del ganado que engordaba y se mantenía sano bajo su cuidado. Se levantaba antes del amanecer, el aire frío de Montana cortándole la cara, y a menudo era el último en volver al barracón, con el olor a caballo y a sudor pegado a la ropa. La doma de potros era donde su naturaleza silenciosa se convertía en una forma de arte. No los rompía con fuerza bruta, como hacían otros, sino con una paciencia infinita, con movimientos lentos y una voz baja y tranquilizadora. Se ganaba su confianza en lugar de arrebatársela. El señor Hayes, un hombre adusto pero justo, lo observaba desde la distancia, asintiendo con una aprobación parca. En 2 años, Ellie pasó de ser un simple peón a capataz, no por favoritismo, sino por una competencia innegable. Los demás vaqueros lo respetaban, no porque fuera su amigo, sino porque sus decisiones siempre tenían sentido.
y nunca pedía a nadie que hiciera un trabajo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Durante todo ese tiempo, Clara Hayes fue una presencia lejana, una figura del mundo de la casa principal. La veía a veces en el porche, leyendo un libro, o montando a su yegua torda por las colinas. Pertenecía a un universo de encajes, de conversaciones en voz baja en el salón, de reglas sociales que él apenas comprendía. Para ella, él era simplemente el señor Wyatt, el capataz de su padre, una parte funcional del rancho, como el molino de viento o el granero. Él mantenía la distancia con un cuidado casi religioso, consciente de la barrera invisible pero infranqueable que los separaba. Su mundo era el del polvo, el cuero y los salarios, el de ella, el de la porcelana, el legado y las expectativas. Nunca intercambiaron más que un cortés saludo, sus vidas discurriendo en paralelo, separadas por la inmensa distancia social que existía entre el porche de la casa principal y la tierra polvorienta del corral. Esa distancia era una ley no escrita, una garantía de orden y seguridad, hasta la noche en que una yegua preñada y una tormenta violenta la hicieron añicos. La tormenta se desató justo después de la medianoche, un torbellino de viento y lluvia helada que azotaba el rancho como un puño. Fue entonces cuando uno de los mozos de establo corrió a buscar a Ellie, con el pánico en los ojos. La yegua favorita de Clara, una hermosa torda llamada Starlight, estaba de parto, pero algo iba terriblemente mal. El potro venía de nalgas, y la yegua estaba agotada y angustiada. El veterinario más cercano estaba en Miles City, a mediodía de viaje, una imposibilidad en medio de aquella tormenta. El señor Hayes estaba fuera, tratando un asunto de ganado en el este del territorio. Solo quedaba Ellie. Cuando llegó al establo, el aire era denso por el olor a paja húmeda, a sudor animal y a miedo. Y allí, sosteniendo un farol con una mano temblorosa, estaba Clara. La luz dorada iluminaba su rostro, despojado de su habitual compostura, mostrando una vulnerabilidad que él nunca había visto. Su vestido estaba manchado de barro y tenía paja en el pelo. En aquel momento, no era la heredera del rancho, sino una mujer aterrorizada por la posible pérdida de un animal al que amaba. No hubo tiempo para formalidades ni para recordar sus respectivos lugares. El establo, con la tormenta rugiendo fuera, se convirtió en un santuario aislado del mundo y de sus reglas. Ellie se arremangó, hablando con una voz baja y calmada, no tanto a Clara como a la yegua. Le explicó lo que tenía que hacer con una claridad concisa y funcional. Necesitaré que mantenga el farol firme aquí, y que me hable, que le hable a ella, que oiga su voz. Durante la siguiente hora, trabajaron juntos en un silencio casi total, roto solo por las instrucciones de Ellie, los murmullos tranquilizadores de Clara a la yegua y el sonido de su propia respiración contenida. Él trabajó con una delicadeza y una fuerza que parecían imposibles, sus manos expertas moviéndose con una certeza absoluta en medio del caos. Finalmente, con un último y agónico esfuerzo, el potro nació, sano y salvo. En el silencio que siguió, solo interrumpido por los exhaustos resoplidos de la yegua, sus miradas se encontraron por encima del pequeño cuerpo tembloroso. No fue una mirada de gratitud ni de alivio, fue algo más profundo, un reconocimiento. En la cruda intimidad de la vida y la muerte, se habían visto el uno al otro por primera vez, no como patrona y capataz, sino simplemente como dos personas unidas por un propósito común. La muerte del señor Hayes, 6 meses después, dejó un vacío que no solo era emocional, sino también práctico. Clara, aunque inteligente y conocedora de la tierra, se vio de repente ahogada en un mar de papeles, hipotecas, pagarés, facturas de piensos, libros de contabilidad que su padre había llevado con una lógica que solo él entendía. El banco, dirigido por el señor Gable, empezó a ejercer una presión sutil pero implacable. Nathaniel Croft, cuya propuesta de matrimonio se había vuelto más insistente, se ofrecía a ayudarla a gestionar sus asuntos. Una oferta que sonaba más a una toma de control que a un gesto de apoyo. Una noche, incapaz de dar sentido a las cifras, Clara hizo algo que habría sido impensable meses antes. Cruzó el patio hasta la pequeña oficina que Ellie utilizaba junto al taller de arneses. Él estaba allí, a la luz de una lámpara de queroseno, reparando una brida de cuero, con las manos moviéndose con su habitual destreza. Le pidió ayuda, no como heredera a empleado, sino con una franqueza nacida de la desesperación. Durante las semanas siguientes, las noches en la oficina se convirtieron en una rutina.
Sobre la superficie de madera desgastada, extendían los libros de contabilidad, y el mundo se reducía a las columnas de cifras y al círculo de luz de la lámpara. Él no le decía qué hacer, sino que le explicaba lo que los números significaban, traduciendo el lenguaje abstracto de la deuda al lenguaje concreto del rancho. Tantas cabezas de ganado para cubrir el pago del pienso, tantos acres que dejar en barbecho para recuperar la tierra. Ella, a su vez, le hablaba de los planes de su padre, de los ciclos del agua, de la memoria de la tierra. En aquella pequeña habitación, la jerarquía del mundo exterior se disolvía. Eran socios, dos mentes trabajando juntas contra un enemigo común. Una noche, mientras sumaban una larga columna de gastos, Clara cometió un error de cálculo tan absurdo que, al darse cuenta, soltó una pequeña risa de pura frustración. Eli sonrió, y luego ambos se echaron a reír, un sonido cálido y genuino que pareció escandalosamente alto en la quietud de la noche. El sonido se apagó tan rápido como había surgido, dejando un silencio repentino y cargado de conciencia. Se miraron, sorprendidos por aquella intimidad imprevista, y el aire entre ellos se llenó de todo lo que no se atrevían a decir. La complicidad entre ellos creció en los pequeños espacios, en los gestos no dichos. Un día, mientras recorría el límite norte del rancho, Eli encontró una punta de flecha de obsidiana perfectamente conservada, arrastrada por la lluvia. Era una reliquia del pasado, una pequeña pieza de la historia de aquella tierra. No se la entregó directamente, simplemente la dejó sobre un libro de contabilidad abierto en el escritorio de la oficina, sabiendo que ella la encontraría. No hubo nota, ni explicación. El regalo era el objeto en sí mismo, un reconocimiento silencioso de su conexión compartida con aquel lugar. Clara nunca mencionó la punta de flecha, pero al día siguiente, Eli la vio sobre su escritorio en la casa principal, colocada sobre una pila de papeles como un pisapapeles, un ancla silenciosa. Su intimidad se tejía con estos hilos invisibles. Se manifestaba en la forma en que ella le dejaba una taza de café caliente en el porche de la oficina antes del amanecer, o en cómo él se aseguraba de que el caballo que ella montaba estuviera siempre perfectamente cepillado y ensillado. Un domingo por la tarde, mientras revisaban unos recibos, ella le pasó una taza de té. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo, un contacto accidental que envió una sacudida a través de ambos. Fue un toque tan leve que podría haber sido imaginado, pero la forma en que ambos retiraron sus manos bruscamente, la forma en que evitaron mirarse durante los siguientes minutos, lo convirtió en un evento. El aire se volvió pesado, denso con la conciencia de una línea que casi habían cruzado. Eli sintió un nudo en el estómago, una mezcla de anhelo y un miedo profundo y arraigado. Se dio cuenta de que lo que sentía por ella ya no era simple lealtad o respeto. Se había convertido en algo más peligroso, algo que no tenía nombre porque darle uno sería reconocer la imposibilidad de su existencia. Había construido un refugio para ella en su corazón, un lugar seguro y silencioso, sin darse cuenta de que él mismo estaba ahora atrapado dentro, sin escapatoria posible. El abismo que los separaba nunca fue más evidente que en los eventos sociales del pueblo, esos escenarios donde la jerarquía de Glendive se exhibía y reforzaba. En el picnic anual de la iglesia, celebrado en un claro junto al río Yellowstone, Clara estaba en el centro del círculo de las familias fundadoras. Llevaba un vestido azul pálido y un sombrero de paja, y reía y conversaba con la facilidad de alguien que pertenece por derecho propio. Nathaniel Croft estaba a su lado, posesivo y atento, llenándole el plato, tocándole el brazo con una familiaridad que a Eli le revolvía las entrañas. Él, como el resto de los vaqueros y jornaleros, estaba en la periferia, comiendo en silencio junto a las carretas, formando una frontera invisible pero absoluta entre los dos mundos. Desde su lugar, Eli la observaba. Veía la tensión en su sonrisa, la forma en que sus ojos se desviaban hacia el horizonte, como si buscara una vía de escape. Entonces, por un instante, sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la multitud. Fue un momento suspendido en el tiempo. En sus ojos, él no vio a la heredera del rancho Hayes, sino a la mujer del establo, a la compañera de las noches de contabilidad, y ella, en los suyos, pareció encontrar un punto de anclaje en medio de un mar de expectativas. No hubo sonrisa, ni saludo, solo un reconocimiento mutuo, una confesión silenciosa de su aislamiento compartido. El momento se rompió cuando una de las damas de la iglesia le dijo algo a Clara, obligándola a desviar la mirada. La conexión se cortó, y la distancia volvió a imponerse, más vasta y dolorosa que nunca.
Ellie bajó la vista hacia su plato, sintiendo el peso de cientos de miradas juzgadoras, aunque ninguna estuviera dirigida directamente a él. Se dio cuenta de que su afecto por ella, por muy silencioso y honorable que fuera, era una transgresión. En aquel mundo de superficies y apariencias, un simple cruce de miradas entre un capataz y una heredera podía ser interpretado como una conspiración, un acto de rebelión contra el orden natural de las cosas. Al regresar al rancho esa noche, la quietud del paisaje de Montana parecía burlarse de la agitación que sentía en su interior. Había pasado años construyendo una vida basada en la contención, en la creencia de que si trabajaba lo suficiente, si se mantenía lo suficientemente discreto, podría ganarse un lugar, una medida de paz. Había levantado muros a su alrededor, no de piedra, sino de silencio y competencia, y creía que eran inexpugnables. Pero el sentimiento que tenía por Clara Hayes había encontrado una grieta en esas defensas, una raíz que se había abierto paso silenciosamente hasta el corazón de su fortaleza, y ahora amenazaba con derribarlo todo. Cada gesto de amabilidad, cada momento de entendimiento compartido, cada mirada robada, no habían sido solo consuelos, sino también la construcción de una vulnerabilidad que nunca había previsto. Se había convertido en un hombre con algo que perder, y ese algo no era su trabajo ni sus ahorros, sino la frágil y preciosa confianza de ella. La escena en el picnic le había mostrado la cruda realidad. El mundo no veía al hombre que él se había esforzado en ser. Veían un capataz, una mano de obra, un hombre definido por su salario y su posición. Y cualquier cercanía a Clara no sería interpretada como lealtad, sino como ambición presuntuosa. La revelación fue como un golpe sordo en el pecho. Comprendió que su mayor virtud, su capacidad para trabajar en silencio y ganarse el respeto a través de la acción en lugar de las palabras, era también su mayor debilidad. Croft y los demás podían tejer narrativas en el aire, podían usar el lenguaje de la insinuación y el escándalo, armas contra las que él no tenía defensa. Su silencio, que una vez fue su escudo, podía ser fácilmente moldeado en la forma de la culpabilidad. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo violento, una premonición fría se apoderó de él. Su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de ser puesto a prueba, y temía, con una certeza desoladora, que los cimientos de trabajo duro y honor silencioso no serían suficientes para resistir la tormenta que se avecinaba. El veneno de las palabras de Croft se extendió por Glendive con la velocidad silenciosa de una helada nocturna, no matando nada de inmediato, sino marchitando lentamente la calidez de la comunidad. Ellie lo sintió primero en el emporio de Henderson, el mismo lugar donde había aprendido las reglas no escritas del pueblo. Al entrar, el murmullo habitual de conversaciones se atenuó, no hasta el silencio, pero sí hasta un registro más bajo y cauteloso. El señor Henderson, que normalmente lo saludaba con una broma sobre el tiempo o el precio del ganado, se limitó a un escueto asentimiento, sus ojos evitando los de Ellie para centrarse en un saco de granos que necesitaba ser pesado. Las mujeres de la Sociedad de la Templanza, que estaban examinando una nueva remesa de tela de calicó, se callaron de golpe y le dieron la espalda en un movimiento casi coreografiado. No hubo acusaciones, ni miradas de odio. Hubo algo mucho peor, la nada. Se había convertido en un fantasma, una presencia que la gente había decidido colectivamente ignorar. Mientras esperaba a que Henderson terminara de atender a otro cliente, Eli sintió el peso de su nueva invisibilidad. Ya no era el señor Wyatt, el capataz competente y fiable del rancho Hayes. Era una mancha en el tejido social, una anomalía que debía ser ignorada hasta que desapareciera. La historia de Croft, tan absurda y maliciosa, no necesitaba pruebas porque encajaba perfectamente en la narrativa que el pueblo quería creer. La de un advenedizo que intentaba ascender por encima de su posición. Era más simple, más satisfactorio que la complicada verdad de la deuda y la lealtad. Compró lo que necesitaba, sal, cartuchos y un poco de tabaco. Pagó en efectivo y sintió cómo las monedas caían sobre el mostrador con un sonido anormalmente alto en la quietud que lo rodeaba. Al salir, el aire fresco de la calle le pareció un alivio, pero la sensación de aislamiento se le adhirió como el polvo del camino. Vio a dos rancheros que conocía de toda la vida. Normalmente habrían intercambiado un saludo, pero en su lugar, cruzaron la calle apresuradamente para evitar su camino, sus rostros una máscara de incómoda neutralidad. Se dio cuenta de que el juicio ya se había emitido, no en un tribunal, sino en los espacios silenciosos entre palabras, en las miradas desviadas
y en las espaldas vueltas. La presión sobre Clara se materializó en la figura del reverendo Miller, un hombre cuya piedad estaba forjada en el acero de la convención social. Llegó al rancho Hayes un martes por la tarde, su caleza negra y pulcra una mancha solemne contra el paisaje polvoriento. Ellie lo vio desde el corral, donde estaba aplicando un ungüento en la pata de un caballo, y una sensación de premonición se asentó en su estómago. El reverendo no estaba allí para hablar de la salvación del alma, sino de la salvación de las apariencias. Clara lo recibió en el porche, ofreciéndole té en las tazas de porcelana de su madre. Un ritual de hospitalidad que parecía frágil y desesperado. Ellie siguió trabajando, sus movimientos lentos y deliberados, pero sus oídos estaban alerta, captando fragmentos de la conversación que el viento traía hacia él. La voz del reverendo era un murmullo suave y untuoso, lleno de frases sobre la comunidad cristiana, la fragilidad de la reputación de una dama y la necesidad de una guía masculina firme en tiempos de dificultad. No mencionó a Ellie por su nombre, pero no era necesario. Habló del peligro de las influencias inapropiadas y de la sabiduría de apoyarse en pilares de la comunidad, hombres de probada solvencia y posición, como el señor Croft. Era un sermón privado, una advertencia envuelta en el lenguaje de la preocupación pastoral. Ellie vio cómo la espalda de Clara se enderezaba, cómo sus manos se aferraban a la taza de té como si fuera un ancla. Podía imaginar la lucha que se libraba en su interior, la lealtad a la verdad silenciosa que compartían contra el peso aplastante de la opinión pública, representada por aquel hombre de negro. Cuando el reverendo finalmente se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado, Clara permaneció en el porche durante mucho tiempo, mirando el horizonte sin ver nada. Ellie no se acercó. Sabía que cualquier palabra de consuelo por su parte solo serviría para apretar más el nudo que la estaba ahogando. La iglesia, el supuesto refugio de los afligidos, acababa de entregar su veredicto, y no era de compasión, sino de conformidad. If this story of scandal, restraint, and frontier justice is pulling you in, please like this video. It helps us bring you more stories like this. Las consecuencias económicas no tardaron en llegar, tan certeras como el invierno que se aproximaba. Ellie había llegado a un acuerdo verbal con Frank Abernathy, propietario del rancho vecino al sur, para domar una docena de potros salvajes. Un trabajo duro pero bien pagado que le habría proporcionado un dinero extra crucial para sus propios planes. El acuerdo se había cerrado con un apretón de manos una semana antes del incidente en el salón. Ahora, cuando Ellie se cruzó con Abernathy en el camino a Glendive, el hombre desvió la mirada y espoleó a su caballo para pasar de largo. Ellie lo detuvo, no con ira, sino con una calma que le costó un esfuerzo considerable. Frank, sobre esos potros, comenzó. Abernathy se detuvo, pero no se giró para mirarlo de frente. Se quedó de perfil, su rostro curtido por el sol, una máscara de incomodidad. Lo siento, Ellie, murmuró, sus palabras apenas audibles por encima del viento. Mi hijo mayor ha decidido que quiere encargarse él mismo, ya sabes, para aprender el oficio. La excusa era tan delgada como el hielo de la primera helada. El hijo de Abernathy apenas sabía mantenerse en una silla de montar, y mucho menos domar a un potro salvaje. Era una mentira torpe y cobarde, pero cumplía su propósito. Ellie no insistió, simplemente asintió una vez y observó cómo Abernathy se alejaba a toda prisa, como si huyera de una enfermedad contagiosa. Mientras el polvo levantado por el caballo de Abernathy se asentaba, Ellie vio la verdad con una claridad desoladora. No se trataba de Abernathy. El hombre era un peón movido por el miedo a asociarse con un hombre marcado, el miedo a enemistarse con la verdadera fuente de poder en el condado. Por un instante, la mirada de Abernathy se había desviado hacia el pueblo, en dirección al edificio de ladrillo del Banco de Gable. No hacía falta ser un genio para entender la conexión. Una nota de crédito renovada, un préstamo a bajo interés, la amenaza velada de una ejecución hipotecaria. Las formas en que un banquero podía ejercer su influencia eran infinitas. Estaban cortando sus líneas de suministro, no solo las sociales, sino también las económicas. Lo estaban aislando, estrangulándolo lentamente, convirtiéndolo en una carga para Clara, demostrando que su presencia en el rancho solo traería más ruina. La rabia que sintió no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como una piedra de río en el fondo de su estómago. La sensación de asedio se intensificó cuando el correo semanal llegó con la diligencia. Ellie había estado esperando una carta de Chicago,
Una confirmación de su abogado de que todos los cabos sueltos de la transferencia de la hipoteca estaban atados. La correspondencia era su única conexión con el mundo exterior, su única forma de operar sin ser visto. El postmaster, un hombrecillo con gafas que normalmente era un hervidero de chismes, le entregó su correo con una eficiencia gélida, sin decir una palabra. Entre las facturas y un viejo periódico, no había ninguna carta de Chicago. Sin embargo, había una carta de un proveedor de semillas de Helena que llamó su atención. El sello de cera estaba roto, no de forma accidental, como podría ocurrir en el traqueteo del viaje, sino cortado limpiamente y luego vuelto a pegar con torpeza, usando una cera de un color ligeramente diferente. Alguien había abierto su correo. Alguien había leído sus comunicaciones. Esa noche, en la soledad de su oficina, a la luz de la lámpara de queroseno, Ellie examinó el sobre violado. La sensación fue la de una invasión, una profanación de su último espacio privado. No había nada de importancia en la carta, solo una discusión sobre los precios del heno de alfalfa. Pero ese no era el punto. El mensaje era claro. Estaba siendo vigilado. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, e incluso sus pensamientos puestos en papel, estaban siendo interceptados. La paranoia, una emoción que había aprendido a suprimir durante sus años como explorador, regresó con una fuerza heladora. ¿Y si la carta de Chicago también había sido interceptada? ¿Y si Croft y Gable ya conocían su secreto? Si sabían que él era el acreedor, podrían estar preparando una contraofensiva legal, buscando algún tecnicismo para invalidar la cesión. Su arma secreta, el poder silencioso del papel que guardaba doblado en su bolsillo, podría ser inútil si el enemigo conocía su existencia antes de tiempo. Se dio cuenta de que estaba luchando en una guerra de sombras, una guerra en la que la información era la munición más valiosa. Con una mano firme, arrojó el sobre violado a la pequeña estufa de leña y observó cómo las llamas lo consumían, convirtiendo la prueba de la traición en cenizas. El golpe más duro llegó el domingo siguiente, en la forma de un espectáculo público cuidadosamente orquestado. Después del servicio religioso, mientras los feligreses se reunían en el exterior, intercambiando saludos y chismes bajo el sol de la mañana, Nathaniel Croft se acercó a Clara, no con la arrogancia que había mostrado en el salón, sino con una máscara de respetuosa solicitud. Le ofreció su brazo, y después de un momento de vacilación visible, ella lo aceptó. Croft la condujo a su calesa, un vehículo elegante y caro tirado por un par de caballos negros a juego, y la ayudó a subir con un gesto de consumada caballerosidad. Luego, en lugar de tomar el camino de vuelta al rancho Hayes, dirigió la calesa por la calle principal, recorriéndola lentamente, de un extremo a otro, para que todo el pueblo pudiera verlos. Ellie lo presenció todo desde la distancia, de pie junto a los caballos del rancho, sintiendo cómo cada vuelta de las ruedas de la calesa le aplastaba algo por dentro. Sabía que Clara no estaba allí por elección. Podía ver la rigidez de su espalda, la forma en que su rostro, a la sombra de su sombrero, estaba vuelto hacia adelante, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Era una prisionera en un desfile, una participante forzada en una obra de teatro diseñada para comunicar un mensaje muy claro. La heredera de los Hayes estaba considerando la propuesta del hombre más adecuado del condado. El orden natural estaba siendo restaurado, el escándalo estaba siendo contenido. La humillación era para ambos. Para ella, la sumisión pública a un hombre que despreciaba. Para él, la impotencia de verla utilizada como un peón en el juego de Croft, sin poder hacer nada para detenerlo. El mapa en su bolsillo interior parecía quemarle a través de la tela de la chaqueta. Contenía la verdad, el poder para liberarla de la garra de Croft y Gable, pero revelarlo en aquel momento sería un desastre. Solo confirmaría la narrativa de Croft, la de un capataz que usaba artimañas para atrapar a su patrona. Mientras la calesa desaparecía al final de la calle, Ellie vio a Croft colocar una mano sobre la de Clara, que descansaba en su regazo, un gesto posesivo y triunfante que no pasó desapercibido para nadie. Esa noche, la quietud del rancho era opresiva. El viento soplaba a través de los pastizales, un sonido solitario que parecía el eco del propio aislamiento de Ellie. Se sentó en el porche de su pequeña oficina, el resplandor de su cigarrillo una pequeña brasa en la inmensa oscuridad. Fue entonces, en el silencio y la soledad, cuando todas las piezas encajaron en su sitio, formando una imagen tan clara y brutal como una fotografía. El ataque en el salón, las advertencias del reverendo, el trabajo cancelado de Abernathy,
el correo interceptado, el desfile dominical de Clara y Croft. No eran incidentes aislados, eran movimientos coordinados en un tablero de ajedrez, una campaña metódica y despiadada. Y entonces lo comprendió, con una certeza que le heló la sangre. Nunca se había tratado de él. Nunca se había tratado de su afecto por Clara, ni de la transgresión de las barreras de clase. Esas eran solo las herramientas, la palanca que Croft estaba usando para forzar la cerradura. El verdadero objetivo siempre había sido la tierra, el rancho Hayes, su agua, sus pastos, su legado. Croft no quería a Clara por amor, la quería como un apéndice de la propiedad, el último requisito para legitimar su adquisición. El escándalo no era el fin, era el medio. Estaban utilizando la reputación de Clara como una soga, apretándola cada día un poco más, para obligarla a aceptar el rescate que Croft le ofrecía. Un matrimonio que la salvaría de la ruina social a cambio de entregar el control de todo lo que su familia había construido. Y él, Ellie, era el obstáculo que había que eliminar. No odiaban su amor, temían su lealtad. Si podían destruirlo, si podían convertirlo en un villano a los ojos de ella y del pueblo, la dejarían completamente sola, vulnerable y sin más opción que rendirse. La revelación no le trajo ira, sino una calma gélida y peligrosa. Había estado jugando a la defensiva, reaccionando a sus movimientos. Ahora entendía la verdadera naturaleza del juego, y sabía que, para ganarlo, tendría que dejar de protegerse y empezar a pensar como un cazador. Se levantó y entró en la oficina, cerrando la puerta tras de sí. El aire olía a cuero viejo, aceite de linaza y el humo tenue de la lámpara de queroseno. El pequeño espacio era su santuario, el único lugar en el mundo donde las reglas eran las suyas. Se acercó a su escritorio, un mueble tosco que había construido él mismo, y sacó el mapa de lino del bolsillo interior de su chaqueta. Lo desdobló con cuidado sobre la superficie de madera, sus dedos callosos alisando las arrugas del tejido encerado, las líneas de tinta que Clara había dibujado, trazando los arroyos y los pozos, eran un testamento de su confianza, un recordatorio de lo que estaba en juego. Luego, con la misma deliberación, extrajo el documento legal que había guardado en su interior, la escritura de cesión de la hipoteca. El papel era de buena calidad, el texto impreso con una claridad nítida, y el sello oficial de la Corte de Chicago resaltaba en relieve bajo la luz de la lámpara. Durante semanas, había visto ese documento como un escudo, un último recurso para proteger a Clara de la ejecución hipotecaria. Pero ahora, a la luz de su nueva comprensión, lo veía de otra manera. No era un escudo, era una espada que había mantenido envainada, temiendo el daño que podría causar si la desenvainaba en el momento equivocado. Comprendió que su silencio, su estrategia de contención, había sido un error. Les había permitido tomar la iniciativa, controlar la narrativa. Ahora debía cambiar de táctica. No podía atacar de frente. Eso sería un suicidio. Tenía que dejar que se adentraran más en su propia arrogancia, que creyeran que su victoria era inevitable. Tenía que dejar que dieran el siguiente paso, que movieran su pieza más importante sobre el tablero. Y cuando lo hicieran, cuando estuvieran más expuestos, él estaría esperando. Dobló el documento y el mapa con precisión, guardándolos de nuevo en su lugar secreto. La espera sería una tortura, un ejercicio de autocontrol casi sobrehumano, pero era su única oportunidad. Justo cuando apagaba la lámpara, sumiendo la habitación en la oscuridad, oyó unos pasos en el porche, firmes y deliberados, que se detuvieron justo delante de su puerta. La madera de la puerta vibró bajo el golpe de unos nudillos, un sonido seco y contenido que cortó el silencio de la noche. No era el golpeteo vacilante de un mozo de establo, ni el golpe autoritario de un visitante no deseado. Era un sonido deliberado, casi reacio, como si la persona al otro lado hubiera tardado mucho en decidirse a llamar. Ellie se quedó inmóvil, la mano todavía en la mecha apagada de la lámpara. Por un instante, su instinto, afilado por años en los territorios, le gritó que no respondiera, que se fundiera con las sombras y esperara a que el peligro pasara. Pero esto no era un territorio inexplorado. Era el rancho Hayes, y solo había una persona que llamaría a su puerta de esa manera, con esa mezcla de determinación y vulnerabilidad. Se movió con la economía de gestos que le era propia. Volvió a encender la lámpara y el pequeño habitáculo se llenó de nuevo de una luz ambarina y temblorosa. Abrió la puerta. Clara Hayes estaba allí, de pie en el porche, envuelta en un chal de lana oscura contra el frío cortante de la noche. La luz de la lámpara le acentuaba la palidez del rostro y la sombra bajo sus ojos,
pero su barbilla estaba levantada. Su mirada era directa. No había venido a llorar ni a buscar consuelo. Había venido a por respuestas, o quizás a confirmar que no las había. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El viento aullaba suavemente alrededor de las esquinas del edificio, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a la inminente llegada del invierno. Él dio un paso atrás, un gesto silencioso de invitación, y ella entró, trayendo consigo el frío de la noche. El espacio parecía encogerse a su alrededor, la intimidad forzada de la pequeña oficina, magnificando la tensión que vibraba entre ellos. Ella no miró a su alrededor, no se fijó en los arneses colgados, ni en los libros de contabilidad apilados. Sus ojos estaban fijos en él, buscando algo que él no estaba seguro de poder ofrecer. «Él ha estado aquí», dijo ella finalmente, su voz baja pero clara, sin el más mínimo temblor. «El señor Croft». La forma en que pronunció su nombre, despojándolo de toda deferencia, lo convirtió en una acusación. «Me ha hecho una oferta muy generosa». El sarcasmo era un filo de navaja en la quietud de la habitación. Ellie no dijo nada, solo esperó, sabiendo que las palabras que ella no decía eran las más importantes. «Dice que es la única manera de salvar el rancho, de salvar mi nombre». Hizo una pausa, y su mirada se desvió por un instante hacia la ventana oscura, hacia el mundo que la había juzgado y condenado. «Le he dicho que necesito tiempo para pensarlo». Sus ojos volvieron a encontrarse con los de él, y en su profundidad había una pregunta que le atravesó el corazón como un dardo de hielo. «Dígame, señor Wyatt», susurró, y la formalidad era más íntima que cualquier nombre de pila. «¿Tiene él razón?». La pregunta de Clara quedó suspendida en el aire, frágil y pesada como una telaraña cargada de rocío. No preguntaba por la lógica financiera de la oferta de Croft, ni por la estrategia de supervivencia del rancho. Preguntaba si el mundo, tal y como Croft lo había pintado, era inmutable. Si las reglas de la reputación y el poder eran tan absolutas que la única salida era la rendición. Ellie sintió el peso de su respuesta, la responsabilidad de las palabras que eligiera. Podría decirle la verdad, o al menos la parte de la verdad que él controlaba. Podría sacar el documento de su bolsillo, desdoblarlo sobre el escritorio y mostrarle que el arma principal de Croft era una ilusión, que la deuda que la estrangulaba ya no estaba en manos de sus enemigos. Pero en ese momento, bajo la luz parpadeante de la lámpara, con la desesperación grabada en su rostro, ese acto no sería una liberación, sería una transacción. La estaría rescatando no con lealtad, sino con un truco legal, reemplazando una forma de deuda por otra, aunque esta última fuera benévola. Se convertiría en su salvador, sí, pero también en su carcelero, atándola a él con un lazo de gratitud, que sería tan asfixiante como la propuesta de Croft. Quería que ella lo eligiera, o al menos que eligiera el camino de la resistencia, no porque él tuviera un as en la manga, sino porque creía en él, en la decencia silenciosa que habían construido juntos en aquella misma habitación. Así que optó por una verdad diferente, una verdad más pequeña, pero más honesta. «La razón de un hombre como Croft», dijo lentamente, su voz un poco más ronca de lo normal, «se mide por lo que puede tomar, no por lo que es justo. Él ve este rancho, su nombre, como propiedades a adquirir. No le importa la tierra, solo el título. No le importa a usted, solo el contrato». Se detuvo, dejando que sus palabras se asentaran. Vio un parpadeo en los ojos de ella, no de alivio, sino de reconocimiento. Había puesto nombre a la fea verdad que ella ya sentía en sus huesos. «La pregunta no es si él tiene razón», continuó Ellie, dando un paso casi imperceptible hacia ella, «sino si usted va a dejar que su versión de la razón sea la única que cuente». Ella lo miró, y por primera vez esa noche vio una grieta en su armadura de compostura, una vulnerabilidad que le hizo desear poder romper todas las reglas del mundo y simplemente tomar su mano. «Pero no tengo nada con qué luchar», susurró ella, y el sonido fue el de algo rompiéndose. «Solo tengo deudas y un nombre manchado». Fue entonces cuando Ellie supo lo que tenía que hacer. Su silencio ya no era una estrategia, era una complicidad con su desesperación. «Mañana tengo que ir a Glendive», dijo, su tono volviéndose práctico, casi brusco, para ocultar la tormenta que se desataba en su interior. «Asuntos de suministros. Déjeme ver qué puedo averiguar. No tome ninguna decisión hasta que yo vuelva». No era una promesa, solo una petición de tiempo, un ancla lanzada en la oscuridad, pero para ella pareció ser suficiente. Asintió, una sola vez,
y en ese pequeño gesto, le entregó una confianza que pesaba más que toda la tierra del rancho. El viaje a Glendive a la mañana siguiente fue un ejercicio de contención. El cielo de Montana era de un azul pálido y metálico, y el aire tenía el filo del invierno que se acercaba. Cada ráfaga de viento parecía susurrar una advertencia. Ellie no se dirigió al emporio ni a la oficina del agente de piensos. Su destino era el edificio más sobrio y, en cierto modo, más poderoso del pueblo, el juzgado del condado de Dawson. Era una estructura de ladrillo de 2 pisos, con grandes ventanales que parecían ojos severos observando la calle principal. En su interior no se vendían bienes ni se servía whisky. Se dispensaba la verdad oficial, la única que quedaba registrada cuando los recuerdos y los rumores se desvanecían. Entró, y el sonido de sus espuelas sobre el suelo de baldosas de piedra resonó en el silencio del vestíbulo. El olor era a papel viejo, a polvo y al leve aroma a cera para muebles. Un olor a permanencia y a burocracia. Se dirigió a la oficina del registrador de escrituras, una pequeña habitación en la parte trasera del edificio, dominada por un largo mostrador de roble y estanterías que se hundían bajo el peso de enormes libros encuadernados en cuero. Detrás del mostrador se sentaba el señor Abernathy, no el ranchero, sino su primo segundo, un hombrecillo de pelo ralo y gafas gruesas cuya única autoridad en la vida provenía de ser el guardián de los registros del condado. Ellie lo saludó con un escueto asentimiento, sabiendo que cualquier exceso de amabilidad despertaría sospechas. Pidió ver los libros de registro de tierras de la sección que correspondía al rancho Hayes, usando la excusa de que necesitaba verificar los linderos de un pastizal del norte para planificar la reparación de una cerca. Era una mentira plausible, una tarea propia de un capataz. Abernathy lo miró por encima de sus gafas, sus ojos pequeños y curiosos. Pero la lógica de la petición era impecable. Con un suspiro de resignación, se levantó, y con un esfuerzo visible, bajó uno de los pesados libros del estante, dejándolo sobre el mostrador con un golpe sordo que levantó una pequeña nube de polvo. «No tarde mucho, Wyatt», dijo. «Tengo trabajo que hacer». Ellie no respondió. Se inclinó sobre el libro, pasando las páginas con una lentitud deliberada, fingiendo examinar los mapas y las descripciones de las parcelas. Sus ojos, sin embargo, no buscaban líneas de propiedad. Buscaban una entrada específica, una anotación que confirmara la fecha y los términos de la hipoteca original que el padre de Clara había firmado con el banco de Gable. Necesitaba verla con sus propios ojos, asegurarse de que no había ninguna cláusula oculta, ninguna enmienda que pudiera invalidar la cesión que él ahora poseía. Cada página que pasaba era un latido de su corazón, el sonido del papel quebradizo, llenando el tenso silencio de la habitación. Sus dedos, callosos por el trabajo con el cuero y la cuerda, se movían con una delicadeza antinatural sobre las páginas amarillentas. El libro de contabilidad era un cementerio de esperanzas y fracasos, cada entrada una historia de ambición o desesperación, escrita con una caligrafía meticulosa o apresurada. Finalmente, la encontró, la entrada del rancho Hayes. La tinta se había desvanecido a un marrón pálido, pero era perfectamente legible. Vio la firma del viejo señor Hayes, audaz y segura, y junto a ella, la firma más pequeña y precisa del banquero Gable. Leyó los términos del préstamo, la tasa de interés, el calendario de pagos. Todo era estándar, tal y como su abogado de Chicago le había descrito. Pero Ellie no se detuvo ahí. Su instinto, esa parte de él que había aprendido a leer las señales sutiles en el paisaje, le decía que mirara más de cerca. No el texto, sino el contexto. Dejó que sus ojos recorrieran la página entera, las entradas anteriores y posteriores. Y entonces lo vio. No era una discrepancia en las cifras ni una cláusula oculta. Era algo mucho más simple y mucho más condenatorio. La entrada de la hipoteca de Hayes estaba fechada el 12 de abril de 1887. Unas pocas líneas más abajo, en la misma página, había otra transacción registrada por Gable, la venta de una pequeña parcela en el extremo este del pueblo. La fecha era la misma. La firma de Gable era la misma, pero la pluma era diferente. La tinta de la segunda entrada era ligeramente más oscura, el trazo un poco más grueso, como si el plumín hubiera sido recargado o cambiado. Era un detalle minúsculo, algo que 99 de cada 100 hombres pasarían por alto. Pero Ellie había pasado noches enteras a la luz de las velas reparando equipos, aprendiendo a distinguir el desgaste de una hebra de cuero de otra. Sabía lo que estaba viendo. La página había sido manipulada.
La hipoteca de Hayes no había sido la última entrada de ese día. Alguien, probablemente el propio Gable, había vuelto al libro más tarde y había añadido la segunda transacción para que pareciera que se había hecho al mismo tiempo, quizás para ocultar el movimiento de fondos o para establecer una coartada para otra cosa. No era una prueba de fraude en la hipoteca en sí, pero era una prueba de la deshonestidad de Gable. Demostraba que el banquero estaba dispuesto a alterar los registros oficiales para sus propios fines. Era una grieta en la fachada de respetabilidad de Gable, y Ellie sabía que una sola grieta, si se aplicaba la presión adecuada, podía derribar todo el edificio. Con una calma que no sentía, pidió a Abernathy una copia certificada de esa página específica, alegando de nuevo que era para una disputa de linderos. El registrador se quejó, pero el pago de la tasa correspondiente suavizó su desgana. Mientras esperaba, Ellie sintió el peso del documento que ya llevaba en el bolsillo, la escritura de cesión. Ahora no estaba solo. Tenía un hermano, un testigo de papel que gritaba en silencio sobre la corrupción que se escondía bajo la superficie de Glendive. El viaje de regreso al rancho fue diferente. El paisaje ya no parecía hostil, sino expectante. El sol de la tarde se cernía abajo en el horizonte, proyectando largas sombras que se extendían por las llanuras como dedos. Ellie cabalgaba con la espalda recta, el ritmo constante de los cascos de su caballo sobre el camino de tierra, un metrónomo que marcaba el paso hacia la confrontación. En el bolsillo interior de su chaqueta, junto al mapa de lino y la escritura de cesión, descansaba ahora la copia certificada del registro del juzgado. El papel era rígido y nuevo, su peso insignificante, pero para Ellie se sentía tan pesado y sólido como el acero. Ya no era solo un hombre con un secreto, era un hombre con pruebas. El plan que se había estado formando en su mente, nebuloso y defensivo, ahora se solidificó, adquiriendo una claridad cortante. Comprendió que había estado cometiendo un error fundamental. Había estado tratando de proteger a Clara de un escándalo, luchando contra sombras y susurros. Pero Croft y Gable no estaban librando una guerra de reputación. Estaban ejecutando una adquisición de negocios usando la reputación como arma. Y en una guerra así, la defensa no era suficiente. La única forma de ganar era atacar, no con la violencia del viejo oeste que todos esperaban de un hombre como él, sino con la fría y despiadada lógica del nuevo oeste que estaban haciendo. La lógica de los contratos, los registros y la ley. La subasta de ejecución hipotecaria que se avecinaba, el evento que se suponía que sería la humillación final de Clara y la coronación de Croft, ya no era una amenaza, era una oportunidad, era el escenario perfecto. Croft y Gable, en su arrogancia, habían convocado a todo el pueblo para que fuera testigo de su triunfo. Sin saberlo, habían reunido a la audiencia perfecta para su propia caída. Ellie sintió una punzada de algo que casi había olvidado, la emoción de la caza. La anticipación del momento en que la presa, después de haber sido rastreada pacientemente, finalmente se pone a tiro. Pero también sintió una profunda melancolía. Para salvar a Clara, tendría que revelar su secreto. Tendría que mostrarle al mundo, y a ella, que su lealtad no era solo un sentimiento, sino también una estrategia legal. Se convertiría para siempre en el hombre que la había comprado, aunque fuera para liberarla. Era el sacrificio de la imagen que había deseado, la de un hombre valorado por su carácter, no por el poder de un documento. Pero mientras las luces del rancho Hayes aparecían en la distancia, una pequeña constelación de esperanza en la creciente oscuridad, supo que era un precio que estaba dispuesto a pagar. Al llegar al rancho, la noche había caído por completo. El aire estaba quieto y frío. Desencilló a su caballo en silencio, sus movimientos eficientes y automáticos, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, repasando los detalles de lo que estaba por venir. Una luz solitaria brillaba en la ventana del salón de la casa principal. Sabía que Clara estaba allí, esperando, probablemente consumida por la ansiedad, preguntándose qué noticias traía de Glendive. Su primer impulso fue ir hacia ella, tranquilizarla, decirle que había encontrado un camino, pero se contuvo. Aún no. No podía arriesgarse a que una palabra mal interpretada o una expresión de alivio en el rostro de ella alertara a sus enemigos. Croft sin duda tendría espías, oídos atentos entre los propios vaqueros. La sorpresa era su única aliada. Se dirigió en cambio a su oficina, el pequeño santuario de madera donde se sentía más él mismo. Encendió la lámpara y el familiar olor a aceite de queroseno y cuero llenó el aire. Cerró la puerta y por primera vez se permitió un momento para respirar. Sacó los documentos de su chaqueta y los extendió sobre el escritorio.
La luz dorada de la lámpara iluminó la elegante caligrafía de la escritura de sesión de Chicago y la copia más tosca pero igualmente oficial de la página del libro mayor del condado de Dawson. Eran tan diferentes en apariencia, pero juntos contaban una única y poderosa historia. Eran sus armas, silenciosas pero letales. Estaba examinando la firma falsificada de Gable por enésima vez, grabándola en su memoria, cuando un sonido lo sacó de su concentración. No era el viento. Era el crujido de las ruedas de una calesa en el camino de grava que llevaba a la casa principal. Se acercó a la ventana y miró a través de una rendija en el cristal polvoriento. A la luz de la luna, reconoció la silueta inconfundible de la elegante calesa de Nathaniel Croft, que se alejaba del rancho. No se dirigía hacia el pueblo, se dirigía hacia el este, hacia el campamento del ferrocarril. Y entonces Ellie lo supo con una certeza heladora. Croft no estaba esperando a la subasta. Estaba trayendo a sus propios testigos, a sus propios hombres de negocios, quizás incluso a un abogado del ferrocarril, para asegurarse de que la transición de la propiedad fuera inmediata y legalmente blindada. La subasta ya no era en unos días. Acababa de ser adelantada. El sonido de las ruedas de la calesa, al desvanecerse en la distancia, era como el tic-tac de un reloj que anunciaba que el tiempo se había agotado. El sol de la mañana caía sobre las escalinatas del juzgado del condado de Dawson, con una imparcialidad cruel, iluminando por igual el polvo levantado por las botas de los curiosos y el brillo satisfecho en los ojos de Nathaniel Croft. Todo Glendive parecía haberse congregado allí, una audiencia reunida no por un sentido de comunidad, sino por el apetito primordial de presenciar la caída de los grandes. El subastador, un hombre corpulento con un chaleco demasiado apretado, leía la notificación de ejecución hipotecaria con una voz monótona que, sin embargo, resonaba con la finalidad de un martillo de juez. Ellie Wyatt observaba desde el borde de la multitud, sintiendo el peso de cada palabra como un golpe físico. Veía a Clara, de pie junto al sheriff, no por elección, sino por requisito legal. Llevaba un vestido oscuro y sencillo, su rostro una máscara de compostura tan frágil que parecía que una sola ráfaga de viento podría hacerla añicos. Croft estaba a unos pasos de ella, no a su lado, sino posicionado como un buitre paciente, su postura una declaración de propiedad inminente. Sonreía, no una sonrisa amplia, sino una contracción sutil de los labios, la de un hombre que contempla el movimiento final de una partida de ajedrez que ha ganado antes de que empezara. El subastador carraspeó, listo para iniciar la puja que todos sabían que sería una farsa. La propiedad conocida como el Rancho Hayes, con todos sus edificios, derechos de agua y ganado, según se describe en el registro. Ellie sintió el papel doblado en el bolsillo interior de su chaqueta, un calor sutil contra su pecho. Era ahora o nunca. Dio un paso adelante, y luego otro, abriéndose paso entre la multitud. La gente se apartaba, algunos con sorpresa, otros con desdén. Los murmullos lo siguieron, una estela de desaprobación. ¿Qué hace el capataz? ¡Qué descaro! Ignoró las voces, sus ojos fijos no en Croft, ni siquiera en Clara, sino en el sheriff, un hombre cuya lealtad era, en teoría, a la ley, no a los hombres ricos. Llegó al pie de las escalinatas justo cuando el subastador levantaba el mazo. «Un momento», dijo Ellie. Su voz no era alta, pero tenía una cualidad cortante que silenció al instante los murmullos y detuvo el mazo en el aire. Croft se giró, su expresión de triunfo vacilando, reemplazada por una irritación helada. Ellie no le devolvió la mirada. Se dirigió al sheriff, sacando lentamente el mapa de lino de su bolsillo. Los ojos de Clara se abrieron de par en par al reconocerlo, con una calma que le costó cada gramo de su autocontrol. Desdobló el mapa, revelando el documento legal que yacía en su interior. «Esta subasta no procede», declaró, su voz firme y clara en el silencio expectante. El silencio que se apoderó de la plaza del juzgado fue absoluto, más profundo que la quietud de una noche de invierno en las llanuras. Era un vacío sonoro, en el que cada hombre y mujer presentes parecían contener la respiración colectivamente. El sheriff, un hombre acostumbrado a la violencia ruidosa y a las disputas a gritos, pareció momentáneamente desconcertado por aquella interrupción tranquila y metódica. Miró de Ellie a Croft, y luego de nuevo a Ellie, con el ceño fruncido por la confusión. Ellie extendió la mano, ofreciéndole el documento. El papel, un oasis de blancura oficial en medio del mapa de lino desgastado y personal, tembló ligeramente, no por el nerviosismo de Ellie, sino por la brisa que soplaba desde el río.
El sheriff tomó el documento con una vacilación deliberada, sus gruesos dedos torpes contra el papel de calidad. Sus ojos, acostumbrados a leer órdenes de arresto y avisos de búsqueda, recorrieron las líneas de texto impreso, sus labios moviéndose en silencio mientras descifraba la jerga legal. Ellie no apartó la vista del rostro del sheriff, buscando el momento exacto en que la comprensión amaneciera. Vio cómo las cejas del hombre se arqueaban, cómo su boca se entreabría ligeramente por la sorpresa. El sheriff levantó la vista del papel, pero no miró a Ellie. Sus ojos buscaron los del banquero Gable, que estaba de pie junto a Croft, y en esa única mirada, Ellie vio el primer temblor en los cimientos del poder de Glendive. Gable palideció visiblemente, su rostro afable y seguro contrayéndose en una máscara de incredulidad y pánico. Croft dio un paso adelante, su voz un siseo furioso. ¿Qué es esto? ¿Algún truco? Sheriff, proceda con la subasta. Pero el sheriff levantó una mano, un gesto que exigía silencio con una autoridad que rara vez utilizaba. Se aclaró la garganta y se dirigió a la multitud atónita. Esto comenzó, su voz resonando en la plaza. Es una escritura de cesión de hipoteca, debidamente registrada y sellada por el Tribunal del Condado de Cook, Illinois. La deuda del rancho Hayes fue vendida hace 2 meses. Un murmullo recorrió a la multitud, un sonido como el de hojas secas arrastradas por el viento. El sheriff se giró hacia Ellie, su expresión ahora una mezcla de asombro y un respeto a regañadientes. La deuda pertenece al portador de este documento. Señor Wyatt, ¿tiene la intención de ejecutarla? Por primera vez, Ellie levantó la vista y miró directamente a Clara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, y en ellos no vio gratitud, sino el peso abrumador de una revelación, el doloroso reconocimiento de un sacrificio que nunca había imaginado. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante, el mundo entero, con su juicio y sus reglas, se desvaneció. Meses después, el rancho Hayes florecía bajo un cielo de otoño que prometía un invierno duro, pero soportable. Las cercas estaban reparadas, el ganado gordo y el granero lleno hasta los topes. La victoria en las escalinatas del juzgado no había traído desfiles ni celebraciones. En su lugar, había dejado un silencio diferente, uno que ya no era de exclusión, sino de un respeto incómodo y distante. Nathaniel Croft no se había marchado de Glendive. Los hombres como él nunca cedían el terreno tan fácilmente, pero su poder había quedado mermado, su arrogancia expuesta como un farol que había sido descubierto. Ya no caminaba por la calle principal como si fuera de su propiedad, sino con la rigidez de un hombre que sabe que ha sido superado, y por alguien a quien consideraba insignificante. El banquero Gable se había vuelto notablemente más cauto en sus negocios, su reputación manchada por la implicación de que había intentado ejecutar una deuda que ya no le pertenecía. El orden social del pueblo no se había roto, pero se había agrietado, y en esas grietas, algo nuevo y desconocido había comenzado a crecer. Para Clara y Ellie, la vida se había asentado en un ritmo tranquilo, forjado en el espacio que habían ganado para sí mismos. A menudo se sentaban en el porche al atardecer, observando cómo las sombras se alargaban sobre los pastizales, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Habían soportado las miradas curiosas, los susurros que no cesaron del todo, y el sutil ostracismo de las familias respetables, que nunca les perdonarían haber alterado el orden natural de las cosas. Su unión no se basaba en la aprobación de la comunidad, sino en la certeza de una lealtad mutua probada en el fuego. Una tarde, mientras observaban el sol hundirse tras las colinas, Clara extendió la mano y la posó sobre la de él, que descansaba en el brazo de la mecedora. Sus dedos se entrelazaron, un gesto sencillo y natural que contenía todo lo que habían superado. No era un final de cuento de hadas, sino algo mucho más real y duradero. Una paz ganada a pulso, una vida construida no sobre la herencia o la reputación, sino sobre la verdad silenciosa de un papel doblado y el valor de un hombre que se atrevió a desdoblarlo. Si crees que la verdad es la única justicia que perdura, comparte esta historia. Gracias por escuchar.